Bueno, pues muy buenos días a todos, muy buenos días, profesora Marta Rodríguez. En atención a la puntualidad con la que muchos de los presentes se conectaron, creo que podremos empezar. Yo le doy la bienvenida a la profesora Marta Rodríguez, a quien agradezco enormemente haber aceptado esta invitación y de quien me voy a permitir hacer una reseña curricular. La profesora Marta Rodríguez nació en Madrid, España, y está consagrada a Dios en el Regnum Christi desde 1997. Tiene una licencia en Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac, México, y las licencias en Bioética y en Filosofía con especialización en Antropología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ha hecho también un máster en consultoría filosófica y antropología existencial y en estos momentos está terminando su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana sobre las raíces filosóficas de la teoría de género. En el 2003 fue parte del equipo fundador del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Ateneo Regina Apostolorum, cuya dirección asumió desde el 2009 hasta julio del 2019. Actualmente es coordinadora en dicha instituto del área de investigación y académica del mismo. Dirige el grupo de investigación de dicho instituto sobre el significado de la diferencia sexual. Preside el Comité Científico del Diploma Mujeres e Iglesia, que busca convertirse en un laboratorio de formación y apertura de horizontes que impulse la presencia de la mujer en la Iglesia. Ha impartido diversos cursos y conferencias, principalmente sobre los temas de género y el significado de la diferencia sexual, el papel de la mujer en la Iglesia, la violencia sobre las mujeres, la integración de la dimensión sexual y afectiva en la consagración, teología del cuerpo y el trato del sacerdote con la mujer a distintos auditorios. Desde hace 5 años ofrece un seminario de formación sobre el papel de la mujer en la formación del sacerdote dentro del curso internacional de formación de formadores organizado por el Instituto Sacerdos. En los últimos 4 años ha ofrecido un bloque de formación sobre la formación afectiva a los legionarios que comienzan a ser superiores dentro del curso de introducción que reciben. Ha impartido también cursos sobre la formación afectiva e integración sexual a distintas comunidades religiosas, en particular a la Fraternidad de Betania, las Hermanas del Calvario y las religiosas combonianas. Y desde hace 5 años imparte un curso de 4 días sobre formación afectiva a las hermanas que se preparan para su renovación solemne en dicha congregación, y también a distintos auditorios de legionarios y consagradas del Regnum Christi. Ha comenzado también a colaborar con la formación del clero del Patriarcado de Venecia, predicando un retiro a todos los sacerdotes del patriarcado y a los seminaristas. Ha colaborado con la pastoral universitaria y juvenil en Roma y en los programas de discernimiento vocacional del Regnum Christi. Entre el 2012 y el 2017 colaboró con el entonces Consejo Pontificio para los Laicos, formando parte de un focus group que dio lugar al congreso organizado en el 2013 con ocasión del aniversario de la Mulieris Dignitatem. Colaboró también con el Consejo Pontificio Justicia y Paz, dando una conferencia sobre la antropología femenina en el Congreso Internacional de mayo de 2015. De mayo de 2017 a mayo de 2019, fue responsable del sector mujer del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Participó como moderadora de un grupo en la reunión presinodal del Sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. En mayo del 2019 ha entrado a formar parte del comité directivo de la revista Donna, Chiesa e Mondo del Osservatore Romano. Bienvenida a la Universidad Anáhuac, Jalapa, profesora Marta Rodríguez. Me encanta tenerla con nosotros. Solamente doy un aviso parroquial. Esta sesión está siendo grabada, con lo cual todos aquellos que decidan permanecer en la sesión dan su tácita anuencia para que se pueda compartir su imagen y su nombre con el cual están participando para la grabación de esta sesión. Muchísimas gracias, bienvenida, su micrófono. Muchas gracias, Ana Brisa.
Después de todo ese currículum, yo creo que a algunos se ha asustado porque esta conferencia se llama Diálogos sobre el feminismo. Y me da un poquito pena que sea más monólogo que diálogo, porque me va a tocar hablar más que escuchar, pero espero que no falte ocasión un poquito de interacción y que nos pongamos todos, yo la primera, en una actitud de escucha. Yo no soy historiadora, eso lo aclaro. Voy a presentar un poquito la trayectoria del feminismo, pero a partir de las ideas de fondo, a partir de las preguntas que ha ido planteando el feminismo y por qué creo que es un tema importante para todos hoy. No solo porque creo que el feminismo tiene mucho que ver con la cultura como hoy nos la encontramos, con las preguntas de nuestro tiempo, con las inquietudes, con las cuestiones, sino también porque creo que el feminismo, los distintos feminismos, porque no se puede hablar del feminismo como si fuera un bloque monolítico, tiene que ver con nuestras preguntas existenciales. Creo que hoy en día no tenemos tan claro qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cómo relacionarnos entre nosotros, cómo tendría que ser una cultura que valorice las diferencias, pero que permita una complementariedad sin sumisiones, sin dominios. Entonces, el tema del feminismo tiene que ver con las preguntas de nuestro tiempo, pero quizás también con mis preguntas, ¿no? Y creo además que el feminismo ha planteado preguntas que quizás no hemos logrado responder del todo, ¿no? Y creo, os adelanto una conclusión, creo que es el momento de hacer una nueva síntesis de los distintos feminismos que no está hecha, ¿no? Porque quizás no satisfacen plenamente todas las necesidades, ¿no? Entonces, yo os voy a compartir la pantalla para compartir con vosotros una sencilla presentación. Al final espero dejar, Ana Brisa, ¿está bien dejar un poquito de espacio para preguntas, para comentarios? ¿Sí? Sí, sí, la idea Vale. precisamente Vale. es abrir ese espacio. Espera. Vale, entonces yo... Uy, pero me tienes que habilitar para Sí, que yo sí, pueda sí, compartir mi pantalla. justo es lo que voy a hacer. Hacer confitrión. En principio ya debería, Ahora. Marta. Muy Vale. bien. A ver, ¿dónde estamos? Esto me pasa por tener tantas cosas abiertas. Espera, vamos a cerrar cositas, ¿vale? Perdón, el jaleo. Esperen ustedes un segundito. Ya está. A ver, compartir. Sí, ya lo estamos. Ah, no. Sí, sí. A ver, ¿esta es la que ven? Sí, vale, listo, feminismo, sí, ya lo Perdón, vemos. perdón. Diálogos en torno al feminismo. Entonces, el esquema que yo les voy a proponer, bueno, es una sencilla introducción y luego les voy a proponer lo que normalmente se presenta como las distintas olas del feminismo. Quienes estén más dentro de esta temática seguramente conocerán otro tipo de clasificaciones. Hay quien habla de 4 olas del feminismo, hay quien habla de 3, hay quien habla de 5. Esto que les presento es una definición bastante clásica y repetida en general. La primera ola es el feminismo de la igualdad, después el feminismo de la diferencia, después van a ser necesarias nuevas categorías porque las preguntas planteadas no han sido respondidas suficientemente. Y después estamos en el momento un poco del posfeminismo, del género, del posgénero más bien, y luego una conclusión, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito un recorrido histórico. Yo les decía que yo no soy historiadora, pero vamos a intentar seguir el hilo del pensamiento y sobre todo de las inquietudes y de las preguntas. Y vamos a intentar hacerlo con una actitud de escucha realmente, de tratar de entender cada una de las peticiones, de las reivindicaciones y de las inquietudes en su contexto. Creo que este momento de encuentro entre nosotros, aunque sea un encuentro de tipo virtual, deberíamos todos de dejarnos interpelar para salir de aquí no solo enriquecidos con algunos datos más en la cabeza, sino enriquecidos en nuestra perspectiva y en nuestra forma de ver
el mundo y las preguntas que hoy tiene, ¿no? Y creo que en ese sentido toda postura, aunque no todas reflejen nuestro pensamiento, tiene algo que decirnos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el feminismo con nosotros? Lo decíamos antes, ¿no? Creo que plantea preguntas que hoy no han sido quizás respondidas y que quizás también tocan cuestiones más personales o existenciales. Entonces, primero había que intentar definir qué es feminismo, ¿no? Porque ahí ya empezamos con la primera batalla. Yo no voy a entrar en muchas disquisiciones en este sentido, porque si uno se va a un diccionario así, la primera definición habla del feminismo como cualquier teoría o movimiento que busque el pleno reconocimiento de la dignidad de los derechos de las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Entonces, feminismo sería una caja grande donde entran muchas corrientes muy distintas, ¿no? Mientras que hay personas o corrientes o incluso diccionarios que dicen que solo es feminismo, es el tipo de corrientes que luchan contra el patriarcado y que buscan un nuevo orden de cosas, ¿no? Entonces aquí ya nos encontramos con un poquito de ambivalencia por el cual yo creo que no podemos hablar de el feminismo o de un feminismo, sino de muchos tipos de feminismo, ¿no? Y quizás hoy en día hay como una especie de lucha por la cual cada quien se quiere como que apropiar de la bandera del feminismo y excluyendo de la definición de feminismo todas las posturas que no reflejen los propios presupuestos, ¿no? Entonces, este es el primer elemento que quisiera un poquito destacar. Y lo que les comentaba, hay como grandes etapas, ¿no? Que les voy a ir presentando. Un primer feminismo que surge, puse 1800, pero no es una fecha exacta, ni muchísimo menos, es más bien desde la revolución industrial, porque cambian una serie de condiciones, ahora vamos a ver por qué, hasta 1948, que tampoco con eso concluye la batalla, pero es como un momento emblemático, que es una primera ola donde las mujeres van a pedir los derechos de ciudadanía. En un primer momento la educación y también el derecho al voto, ¿no? Esa primera etapa del feminismo donde lo que piden son los derechos cívicos, la igualdad. Ahora lo vamos a ver más detenidamente. En torno a los años 60, aunque tampoco la división es exacta, surge lo que se conoce como el feminismo de la diferencia, que quizás es más fuerte en Europa, aunque también hay brotes en el ámbito de las psicoanalistas, sobre todo en Estados Unidos, es menos fuerte en el ambiente hispano, por lo menos de lo que conozco, que lo que van a pedir en esos años va a ser el reconocimiento de la subjetividad y de la perspectiva de las mujeres. Ahora vamos a detenernos en qué significa esto. Mientras que también en los años 60 busca lo que llamamos un feminismo fuerte o un feminismo radical, un feminismo revolucionario, podemos llamarlo. No quisiera que estos adjetivos suenen como despectivos, es simplemente para intentar poner nombre a lo que se convierte en una búsqueda de superar las estructuras que mantienen vinculada a la mujer, ¿no? Y que van a ser principalmente el matrimonio y la familia, ¿no? Y hoy estamos en el posfeminismo y en el posgénero, ¿no? Que quizás es un poquito más contemporáneo, tampoco la fecha del 2000 es absolutamente exacta, pero un poco como para dar grandes indicadores. Entonces, a lo largo de la conferencia nos vamos a ir moviendo en las distintas etapas, tratando de conectar con las preguntas, con el contexto y con el modo en que estas mujeres trataron de hacer avanzar la causa de las mujeres. Entonces, un primer feminismo, como comentamos, es el feminismo emancipador. Y lo coloqué en el contexto de la revolución industrial. Estoy hablando siempre del ámbito occidental, porque la situación en Asia, o sea, en Oriente y en África es distinta. Creo que se van dando más o menos las mismas etapas, pero con retraso, no corresponde la cronología. Entonces estoy hablando de Occidente y se coloca la revolución industrial que cambia totalmente las condiciones del trabajo para hombres y mujeres, ¿no? Podríamos decir que hasta ese momento, simplificando mucho, pero podríamos decir que la división de tareas se había visto declinada de alguna manera por la biología, ¿no? Estoy simplificando lo que exigiría mucha más minuciosidad, pero ahí se los dejo por ahora. De manera que el hombre teniendo más fuerza física se dedicara a las tareas más externas, el campo, el cultivo, la caza, y la mujer, que es la que gesta, pues se dedicaba más al focolar, a la casa, ¿no? Entonces,
Esa había sido la división, entre comillas, tradicional de las tareas, aunque no es siempre así, ni exactamente así. Pero la revolución industrial introduce una serie de cambios importantes, ¿no? En primer lugar, en el contexto de las ciudades, en el contexto de Europa, hay un movimiento masivo del campo a las ciudades, ¿no? Y además hay una serie de guerras que provoca un gran déficit de hombres también en las ciudades, ¿no? Y sucede que la tecnología permite por primera vez que la fuerza bruta no sea el factor discriminante para entrar o no entrar en el mundo del trabajo. De hecho, en estos años, en el contexto de la revolución industrial, vamos a ver la entrada masiva no solo de las mujeres, sino también de los niños en el mundo del trabajo. Y ese va a ser también el germen de cultivo de todos los movimientos sindicalistas, marxistas, de búsqueda, de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero en un primer momento se da esa entrada de las mujeres en el mundo del trabajo y por tanto esa salida de las mujeres, por así decirlo, del ámbito estricto del hogar. No es que antes no hubieran salido para nada, pero esto es como una grande tendencia que caracteriza estos años, ¿no? Y entonces empieza a despertarse en la conciencia de las mujeres el deseo de recibir la misma formación que hasta ahora habían recibido los hombres, ¿no? O sea, empiezan a plantearse por qué ellas reciben una educación hasta ahora que ha sido distinta a la de los hombres, ¿no? Entonces, este gran movimiento que vamos a llamar movimiento emancipador, piden en un momento el reconocimiento de los derechos cívicos, que en un primer momento va a ser sobre todo la educación, después el derecho al voto, pero luego no solo, va a ser también el poner fin a toda la serie de discriminaciones que se daban con respecto a las mujeres en el mundo legal, ¿no? Todos los derechos cívicos, la igualdad de derechos cívicos, va a ser la gran batalla que inicia en estos años y que todavía quizás no concluye del todo. Lo que piden estas mujeres es la igualdad en la diferencia, o sea, no quieren renegar de la diferencia, de la especificidad de ser mujeres, y se convierte en un gran movimiento político, ¿vale? Esto es como la descripción en general. Aquí hay figuras interesantes que vale la pena citar porque son figuras un poquito como proféticas que anticipan una época. Una de ellas es Mary Wollstonecraft, que es una mujer que escribe en 1792, fijaos que es el siglo XVIII, o sea, es antes de la fecha que les puse un poco como inicio de este movimiento emancipador, y escribe varias cosas. Esto es un ensayo, La reivindicación de los derechos de las mujeres, donde dice algo muy interesante y que quizás pone los presupuestos de alguno de los modelos de género que vendrán después, ¿no? Ella dice, la diferencia entre los hombres y las mujeres no es natural, es cultural. La diferencia entre los hombres y las mujeres no es natural, es cultural. Dice, todos los escritores, unas frases suyas que explican mucho de su pensamiento. Todos los escritores que han tratado el tema de la educación y de los modales de femeninos, desde Rousseau hasta el doctor Gregory, han contribuido a hacer a las mujeres más artificiales, caracteres débiles e inútiles. O sea, todos, de hecho, quienes escribían eran los hombres. O sea, apenas en el siglo XVIII empezamos a ver la irrupción de escritoras, ¿no? Está Jane Austen, está Charlotte Bronte, están algunas figuras en Inglaterra. Hasta entonces las mujeres que habían escrito lo habían hecho en general con un seudónimo masculino para poder publicar, ¿no? Entonces, en estos años, en los años que siguen, sobre todo en el siglo XIX, empiezan las primeras figuras de mujeres que empiezan a escribir sobre sí mismas, ¿no? Porque hasta entonces todo lo que se había escrito sobre las mujeres había sido escrito por los hombres, ¿no? Entonces dice ella que todo lo que los hombres han escrito lo que ha llevado es a que las mujeres sean más débiles y más inútiles, ¿no? Y luego dice, una niña a quien no se le haya teñido la inocencia con falsa vergüenza siempre será traviesa y no le atraerán la atención las muñecas, al menos que el encierro no le permita otra alternativa. O sea, dice, las niñas les atraen las muñecas porque las encierran, si no, no les atraerían, ¿no? Dice, porque los niños y las niñas jugarían juntos sin peligro si no se inculcara la distinción de sexos mucho antes que que la naturaleza haga alguna diferencia, ¿no? Entonces, aquí son dos citas que nos hacen entrever lo que es sintetizado en esta frase, ¿no? Que para esta mujer la diferencia entre hombres y mujeres no es natural, es cultural, ¿no?
ahí empiezan esas figuras femeninas que empiezan a contestar fuertemente el tipo de educación que las mujeres han recibido, ¿no? Dice, a las mujeres se les enseña a ser atractivas, ser condescendientes, para conquistarse un buen marido, ¿no? Esa es la trayectoria de la mujer. Mientras que a los hombres se les educa el cerebro. Si a las mujeres se les educara el cerebro, estoy siempre citando, parafraseando, porque no son sus palabras textuales, a Mary Wollstonecraft, las mujeres serían más racionales y más respetables, ¿no? Entonces, ¿qué quiero subrayar? Empieza a surgir un cuestionamiento de, podríamos decir, roles, de características que habían sido asociadas al ser hombre y al ser mujer y que empiezan a no satisfacer plenamente, ¿vale? Entonces, esta es una figura, yo creo, emblemática y profética en el sentido que adelanta una época, ¿no? Porque estamos todavía en el movimiento emancipador, lo que va a pedir este movimiento es la igualdad, o sea, no se quedan en el tema de que si la cultura, que si la naturaleza, lo que van a pedir es la igualdad ante la ley, ¿no? Aquí es una figura importante, Elizabeth Cady Stanton. Ahí les pongo algunas fechas, no solo como curiosidad. En Inglaterra son las primeras mujeres que piden el derecho al voto, ¿no? Hay un movimiento fuerte entre eso está al revés, entre 1828 empieza a surgir, quizás es la primera país donde despierta esta conciencia, ¿no? Y entonces, a mediados del siglo XIX ya hay movimientos feministas organizados, ¿no? National Society for Women, después de Ladies National Association, que luchan contra la prostitución. O sea, empieza a surgir una conciencia en las mujeres, un deseo de agruparse para defender los derechos, ¿no? Aquí en Estados Unidos está esta declaración famosa, la declaración de Seneca Falls, que piden la igualdad de derechos. Esa es la figura que les ponía ahí, ¿no? De Elizabeth Cady Stanton. Y algunas mujeres también venían del movimiento antiesclavos, ¿no? Y luego ahí les puse nada más un poquito por curiosidad, cuándo se fue aprobando el derecho al voto en los distintos países, ¿no? El primer el primer estado para aprobarlo es el de Wyoming, el primer país es Nueva Zelanda, es un país que abre Nueva Zelanda y Australia, mientras que normalmente los países americanos es en torno a después de la independencia o después de las revoluciones que tuvieron. En España es en el 31. En México hay dos momentos, en el 47, si no, les digo, yo no soy historiadora, pero estudio un poquito estos temas. Entre el 47, por primera vez las mujeres pueden acceder a las municipales y en el 55 a las federales, ¿no? Mientras que el último país europeo en reconocer el derecho al voto es Suiza, en 1971. Fíjense que es realmente una fecha muy, muy reciente. 1971 es antes de ayer prácticamente, ¿no? Entonces, es esa gran batalla de las mujeres que piden el derecho al voto, ¿no? Y el reconocimiento. Que eso no quiere decir, o sea, les puse antes la fecha de 1948 como un momento emblemático porque es el año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en el primer número se dice que todo ser humano, sin distinción de sexo, de raza o de religión, tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, 1948 las Naciones Unidas marcan un reconocimiento oficial que es un parteaguas, un antes y un después. Pero no quiere decir que en ese momento ipso facto todos los códigos nacionales reconozcan la paridad de las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Ha habido siempre y sigue habiendo incluso algunos frenos a este pleno reconocimiento. Ahí les he puesto, y lo vamos a ver porque son 2 minutos, el tráiler de una película que a mí me pareció muy interesante. Creo que no es exacta históricamente en todo, pero presenta un contexto que es real, ¿no? Y es la batalla en los años 60 de una mujer americana para poner fin a algunas discriminaciones en el campo de la ley. Creo que todos van a entender inglés, entonces lo vamos a ver. I feel the fire begin to rise. There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Women can't work overtime. We have to get credit cards in our husband's name. We're not allowed to work in mines. Something is a mayhem world.
You think you can change the country? You should look to her generation. They're taking to the streets. Protests are important, but changing the culture means nothing if the law doesn't change. What did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. I want to be a lawyer. I want to represent clients in pursuit of justice. So they're going to give you a corner office? I wasn't what they were looking for. One said women are too emotional to be lawyers. Another told me a woman graduating top of her class must be a real ball buster. I worked hard. I did everything I was supposed to, and I excelled. Martin Ginsburg will be signing all of our checks someday. You're a smart girl, Ruthie. You married a star. If the law differentiates on the basis of sex, then how will women and men ever become equals? I don't read tax court cases. Read this one. The law assumes a caregiver has to be a woman. This is sex-based discrimination against a man. Poor guy. We need to take this case. This is not a case. This is a declaration of war. They could topple the whole damn system of discrimination. They think gender equality is a civil right. What's at stake is the American family. Let's put this idea to bed once and for all. You will lose. And when you do, you will set the women's movement back 10 years. You don't get to tell me when to quit. I know this case disrupted our lives. Who's it for, if not for me? You cannot be. You've been ready for this your whole life. So go in there and let the judges see the Ruth Ginsburg I know. We're not asking you to change the country. That's already happened without any court's permission. The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor. I feel the fire begin to rise. Espero que entendieran, y si no, les recomiendo la película en español. Les digo, no, yo no he estudiado a fondo este personaje, aunque está basado en una historia real, pero el contexto que presenta es sumamente interesante. O sea, estamos hablando, repito, de los años 60 y de una lucha de esta mujer por poner fin a toda la serie de discriminaciones que seguía habiendo en los códigos con respecto a la mujer, ¿no? Entonces, la batalla por la igualdad empieza en la Revolución Industrial y no quiere decir que haya terminado o que termine, ¿no? Después les voy a hablar de otros feminismos en los años 60 que ponen el énfasis, el interés en otras inquietudes, porque quizás la igualdad ya parecía más o menos conquistada o ya ha sido en su mayoría conquistada, pero no quiere decir que del todo, ¿no? Entonces, esto simplemente para hacerles ver, y les quería un poco comentar cómo las Naciones Unidas se han hecho eco de esta batalla por la igualdad y en muchos campos han favorecido, ¿no?, el que se ponga fin a las discriminaciones. Me he fijado sobre todo en las primeras 4 conferencias mundiales que las Naciones Unidas dedican a la mujer. La primera conferencia mundial para la mujer fue en México en 1975, y ahí se declara el Año Internacional de la Mujer y el Decenio para la Mujer, ¿no? Y ahí les pongo simplemente algunas cosas de la declaración. Dice, se afirman 30 principios, ¿vale? Afirman la igualdad de valor entre hombres y mujeres, que significa igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Os habíamos dicho que en el 48 la Declaración de los Derechos Humanos marca un antes y un después, y después estas conferencias tratan de impulsar una agenda para verificar que esto ocurra, ¿no? Entonces, se pide que se eliminen los obstáculos a la plena integración de la mujer, que exige la formación intelectual y profesional. Es necesario afirmar el derecho de la mujer a trabajar en las mismas condiciones del hombre, porque se me ha bajado hasta aquí, sin discriminaciones, que el derecho aquí estás, a la participación política, y eliminar los elementos culturales que imprimen el pleno desarrollo de la mujer, ¿vale? Entonces, México en 1975 marca esa, y la declaración es muy interesante, y también el programa de acción marca cuáles son los puntos que requieren una atención por parte de los países. Ahí se declara el decenio para la mujer,
y se va a revisar en el 85, por tanto, en Nairobi, pero a la mitad del tiempo, en 1980, en Copenhague, hacen una conferencia para revisar cómo van los avances, ¿no? Y entonces, aquí les quiero subrayar el que se pide que se examinen todas las medidas legislativas discriminatorias en todos los niveles, códigos penales y civiles y en las esferas política, social y económica. Se pide que se baje un poquito a lo concreto, ¿no? Y les pongo ahí también los números. En los países donde se rigen por derecho consuetudonario, hay que investigar el grado de protección o de opresión de que la mujer puede ser objeto, ¿vale? Entre los números 69 y 75 dice: es necesario hacer todo lo necesario para asegurar el derecho al voto y la participación de todas las mujeres en los niveles de política, especialmente en los niveles más adecuados, ¿no? Entonces, fijaros que en el primer país que reconoció completo el derecho al voto fue Nueva Zelanda, después Australia. El 48, las Naciones Unidas dicen que todos los seres humanos, sin distinción de sexo, raza y religión, tienen los mismos derechos, pero aquí estamos en el año 80 y se insiste en que se haga lo necesario para asegurar el derecho al voto. Piensen que es las Naciones Unidas, nos están refiriendo a Occidente, ¿no? En el 71 ahí pillan a Suiza, porque Suiza lo reconoce en 1971, ¿no? No, después, el 80 es después, perdón. Pero bueno, había países que son llamados la atención un poquito por esto. En Nairobi se revisa. Y aquí de nuevo una insistencia en revisar las normas consuetudinarias y los códigos civiles y que se quiten todos los obstáculos, ¿no? Y aquí interesante es que se insista en que la mujer tiene que participar en la esfera pública, ¿vale? Habría mucho que decir de Nairobi, pero estoy simplemente dándoles algunos chispazos. Y la conferencia quizás definitivamente más importante sobre la mujer es la de Pekín, con una declaración y con un programa de acción muy amplio que señala 12 áreas de interés, 12 áreas de preocupación, ¿no? Luego volveremos sobre Pekín, pero ahí es una insistencia todavía mayor y se crean los organismos necesarios para revisar que los países vayan en esta línea, ¿no? Entonces, cerramos esta primera etapa, que es lo que hemos llamado el feminismo emancipatorio, que busca la igualdad de los derechos de las mujeres con respecto a los hombres, el pleno reconocimiento de sus derechos cívicos. En una primera etapa es ese movimiento sufragista fuerte que termina en Occidente más o menos en torno a los años 80, pero no quiere decir, como nos ha mostrado esa película un poco en el contexto de los años 60, que la batalla no haya concluido, ¿vale? Esa es la primera etapa. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? ¿Listos para la segunda etapa? Bueno, segunda etapa, repito, no quiere decir que la anterior sea concluida, pero cambian las inquietudes. Estamos en los años 60, ¿vale? Los años 60 en Occidente, las mujeres en general están plenamente, les están abiertas las puertas en el campo cultural. Las mujeres estudian en las universidades. La entrada, esto es interesante, la entrada de las mujeres en las universidades tiene lugar en Estados Unidos y después en Europa. En 1837 se funda el primer college femenino en Massachusetts, 1837, al que siguen otros, ¿no? En Europa comienzan en Inglaterra, de nuevo, en el 48, 1848, después Francia y Alemania, ¿vale? Entonces, a lo largo del siglo XIX, más bien hacia finales del siglo XIX, empiezan las mujeres a poder tener la misma formación, en este caso universitaria, que de los hombres. Vale, y se siguen, esto es lo que quería subrayar. Pero en los años 60, aunque las mujeres estudian y aunque las mujeres en teoría pueden trabajar, aunque no quiere decir que todas las barreras absolutamente se hayan derribado, lo que sienten es la necesidad de afirmar la subjetividad femenina. ¿Por qué? Porque dicen, aquí hay un problema, aquí les puse algunas figuras que son emblemáticas de este feminismo de la diferencia, sí. Bueno, Virginia Woolf, Luce Garay es belga, Julia Kristeva es medio belga, medio francesa, no me acuerdo ahora, Luisa Murar es una italiana, que invitamos a nuestro instituto en el 2014 a dar una conferencia, es una mujer muy interesante. Son todas mayores, bueno, Virginia Woolf ha muerto, pero las demás creo que viven, todas.
Estas mujeres dicen, el gran problema es que la diferencia sexual nunca ha sido pensada. O sea, la antropología, la filosofía se ha desarrollado en términos neutros y no hemos dado espacio a la reflexión para pensar qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y de hecho no había sido una pregunta que inquietara a los filósofos. O sea, los primeros siglos de la filosofía tenían un interés mucho más cosmológico, después un interés más de tipo teológico, después el interés fue más bien crítico del conocimiento. En el 900 surge una renovación antropológica fuerte y es ahí donde la pregunta por la diferencia empieza un poco a encontrar su caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que los filósofos se llevan preguntando desde Parménides por lo uno y lo múltiple, por el movimiento, por la causalidad, y no les había inquietado tanto qué significa el hecho de que seamos hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué significa? ¿Hay una naturaleza común? ¿No la hay? ¿Dónde se coloca la diferencia sexual, ¿no? Entonces, por eso dice Luce Irigaray, toda época tiene una pregunta que pensar y la pregunta de nuestra época es la pregunta sobre la diferencia sexual, ¿no? Entonces, ellas van a afirmar muy fuertemente la esencialidad de la diferencia sexual, o sea, que la diferencia sexual toca profundamente nuestra humanidad, ¿no? Si os acordáis, está a las antípodas de lo que decía Mary Wollstonecraft, ¿no? Mary Wollstonecraft, quizás viendo la enorme diferencia que había en cuanto a la educación, dijo la diferencia entre hombres y mujeres no es natural, es cultural, y rechazaba que hubiera una diferencia natural si no era la diferencia física, de fuerza física que ella decía, ¿no? Decía, los hombres tienen más fuerza física, lo cual creo yo que sería un poco discutible porque depende de cómo definamos fuerza física, ¿no? Si la definimos como fuerza bruta, seguramente en general sí. Si la definimos como resistencia, pues no, porque las mujeres son más resistentes ante la enfermedad, ante el dolor, ¿no? Duran más, ¿no? Será porque bicho malo nunca muere, pero duramos más. Entonces, estas mujeres dicen es importante reflexionar es una broma, en la esencialidad de la diferencia sexual. Y van a ser muy críticas y a denunciar la cultura que dicen ha sido pensada con categorías masculinas, ¿no? Toda la cultura, toda la historia del pensamiento, la reflexión ha sido acuñada por cabezas de hombres, ¿no? La teología, la filosofía, la ciencia, ¿no? La cultura ha sido plasmada con categorías masculinas y no está lista para recibir la especificidad, la aportación de la mujer, como que la mujer en el campo de la cultura siempre se encuentra como una extraña, ¿no? Como alguien que se tiene que abrir el espacio porque el espacio no le viene reconocido de manera natural, ¿no? Y van a tener una sensibilidad muy grande ante el lenguaje, ¿no? Habría mucho que decir de las raíces filosóficas de estas mujeres, muchas vienen del ámbito psicoanalista y con influencia de Lacan, no me meto en esos temas, pero hay y también del postestructuralismo, así, tienen una gran sensibilidad ante el lenguaje, ¿no? Porque dicen el lenguaje es vehículo de cultura. Y es cierto, esto es algo que se empieza a imponer en el campo del pensamiento y en la sensibilidad, sobre todo contemporánea, y ellas señalan fuertemente el hecho de que el lenguaje es vehículo de cultura. Entonces, somos hijos, por así decirlo, somos plasmados por el lenguaje, por el discurso donde estamos inmersos, ¿no? Y entonces comienzan estas prácticas famosas de los grupos de autoconciencia femenina, perdón los errores de ortografía, femenina no, femenina. Porque dicen, en el momento en el que entre un hombre en nuestros grupos de reflexión, nosotros no podemos expresarnos, no podemos hablar, ¿no? Como que los hombres acaparan el discurso, ¿no? Entonces necesitamos estar entre nosotras para reflexionar en quiénes somos, qué significa ser mujer y después para poder forjar o madurar la palabra que queremos decir en el ámbito cultural, ¿no? Quizás a mí les pongo una analogía por si ayuda para entender, porque yo cuando me empecé a acercar a este pensamiento me costaba un poquito entenderlo, ¿no? Quizás pues he tenido el privilegio, no sé si de crecer en un ambiente donde sí que ha habido machismo, pero donde nunca me he sentido no acogida por el hecho de ser mujer, sino lo contrario, ¿no? Quizás por personalidad y por caradura, pero nunca me he sentido menos o me he sentido con menos voz por el hecho de ser mujer.
Entonces, me costaba empatizar con el pensamiento de estas mujeres, ¿no? Pero como estamos haciendo un esfuerzo por empatizar y por escuchar y por dejarnos interpelar, les pongo una analogía que creo que ayuda. Creo que lo que estas mujeres experimentaron y experimentan hoy todavía en el campo de la cultura se puede entender con lo que muchas mujeres experimentan en el mundo del trabajo. El mundo de la empresa, el mundo del trabajo, quizás en su mayoría ha sido pensada para ritmos y exigencias masculinas, ¿no? Y además de un tipo de hombre, ¿no? Un tipo de hombre que se puede despreocupar de su familia y dejar a su mujer a cargo de todo, ¿no? Y llegar a las 9 de la noche sin tener que hacer nada ni que ocuparse de nada, ¿no? Entonces, si el ritmo del trabajo exige una presencia de 8 de la mañana a 8 de la noche, la mujer, cuando ha querido meterse en el mundo del trabajo, se ha visto obligada a hacer o saltos mortales, o aparcar a la familia o a renunciar a un desarrollo profesional más ambicioso, ¿no? Porque el trabajo no permite la inserción del mundo de la mujer con su especificidad, con sus ritmos, con su perspectiva, ¿no? Y yo creo, y ahí les adelanto algo en lo que trabajamos bastante como instituto, que el punto no está en que la mujer entre o no entre, sino en cambiar el mundo del trabajo, en que efectivamente el mundo del trabajo se enriquezca de la perspectiva femenina, que eso significará en muchos casos cambiar los modelos organizativos, no para que sean menos exigentes, sino para que sean más flexibles, que el mundo del trabajo se puede pensar en base a objetivos, no en base a horas de trabajo, que existe la flexibilidad espacio-temporal y hoy el COVID nos lo ha impuesto, hemos trabajado todos desde casa y vemos que no pasa nada, sino todo lo contrario, que la carrera de la mujer no tiene que ser así, sino que hay momentos en los que la mujer quizás puede bajar en ritmo, pero que no son tiempos perdidos a nivel de currículum, sino que son tiempos de formación y de potenciamiento de sus competencias, porque la mujer en la maternidad desarrolla muchas competencias de gestión del estrés, de trabajo en equipo, de comunicación. Entonces, creo, les pongo la analogía, parece que me estoy saliendo, pero para entender la reivindicación de estas mujeres, que el punto no está tanto en la mujer entra o sale, la mujer elige su familia o el trabajo, sino en por qué nos replanteamos el mundo del trabajo para que pueda ser enriquecido por la aportación del hombre y por la aportación de la mujer, y no que sea excluyente, ¿no? Algo así en todos los ámbitos, ¿no? Dicen, la cultura ha sido pensada con categorías y con exigencias masculinas. Esto, y espero no dar saltos mortales, sino que simplemente tratar de hacer ver cómo estas preguntas siguen siendo actuales, no son de los años 60, son de hoy. Me recuerda lo que el Papa dijo en febrero del 2018 en el Summit de la tutela de los menores, cuando después de una intervención de Linda Gisoni, subsecretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, dijo, necesitamos pensar a la Iglesia con categorías de mujer. Necesitamos pensar la Iglesia con categorías de mujer. La Iglesia, decía, ha sido pensada por hombres. Y cuando el pensamiento de la Iglesia pasa por el corazón de una mujer que es madre, se enriquece en la comprensión de sí misma. Entonces, el Papa mismo denuncia el machismo, entre comillas, permítame, van sin ningún tipo de tono despectivo, cultural que ha predominado hasta ahora, ¿no? Entonces, esto es lo que estas feministas un poco reivindican, la necesidad de pensar en la diferencia sexual y de cuestionar la cultura cómo ha sido forjada hasta ahora, ¿no? Porque ha sido una cultura pensada y forjada por hombres. Algo más un poco, bueno, esta es Virginia Woolf, es como de nuevo una figura un poquito profética porque se adelanta a su época. Ella escribe a principios, o sea, en la primera mitad de los años 50 y de alguna manera adelanta lo que las feministas de la diferencia después desarrollan, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Por eso hay siempre figuras de alguna manera anticipadoras, proféticas con respecto a su época, ¿no? Que de alguna manera se adelantan. Pero sobre todo quería decir algo poco de Luce Irigaray y de Julia Kristeva. Luce Irigaray es un personaje que yo conozco, pero quiero conocer más, no he estudiado a fondo todas sus obras, es una persona muy interesante, que no quiere decir que comulgue con todo lo que ella dice absolutamente, pero es muy interesante.
ella dice, como les comentaba, que la diferencia sexual es la cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Y hace una reflexión simbólica sobre el cuerpo muy interesante, ¿no? Porque dicen, a ver, hay que pensar qué significa la diferencia sexual y entonces hacen una reflexión sobre un dato que es irrenunciable, que es el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo concebido no al modo cartesiano, ¿no? Como con esa división tan fuerte entre la cabeza y el cuerpo, entre la res extensa y la res cogitans, sino como el cuerpo vivido, que es mi áncora en el mundo, que es mi forma de relacionarme con el mundo, ¿no? Estamos también en la renovación antropológica del 900 y Husserl y Merleau-Ponty y otros, y muchos otros van a reflexionar en el cuerpo como el vínculo que tenemos con el mundo y mi cuerpo que soy yo, ¿no? Yo soy mi cuerpo, yo no tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo, ¿no? Y entonces las feministas van a hacer una reflexión muy interesante sobre el significado del cuerpo, ¿no? Y entonces ella en concreto va a decir que va a insistir mucho en que la diferencia sexual es originaria e irreducible, ¿no? Quiere decir que toda la humanidad está atravesada por la diferencia, ¿no? Recuerdo, estamos a las antípodas de Mary Wollstonecraft, que decía que la única diferencia era cultural, era de educación. Estas mujeres todo lo contrario, ¿no? Van a decir que toda la humanidad, es decir, la racionalidad, la afectividad, la libertad, no solo la corporeidad, ¿no? Porque si la corporeidad es mi modo de estar en el mundo, significa que todo mi mundo relacional está permeado por esa diferencia que veo y que se expresa en mi cuerpo, pero que no se agota en el cuerpo, ¿no? Y señala algunas diferencias relacionales, ¿no? Y de ahí desarrolla mucho, ¿no? Dice, a ver, no es lo mismo nacer mujer de mujer que hombre de mujer, ¿no? Parece una banalidad, ella viene del mundo un poco psicoanalítico y explica cómo la apropiación de la identidad del niño y de la niña es muy distinta, ¿no? Porque la niña tiene que entender que no es el cuerpo de su madre, pero que es como su madre, ¿no? Mientras que la formación de la identidad masculina exige, es más compleja en el sentido que tiene que distanciarse y decir, no soy ella y no soy como ella, soy altro es italiano, otro que, o soy distinto a ella, ¿no? Por eso, y de hecho los psicólogos lo comentan, ¿no? Quizás la formación de la identidad masculina es más compleja y exige y es importante la presencia paterna, también para la niña, pero para el hombre, para el niño es muy importante la presencia paterna, ¿no? Y por eso la ausencia de los padres en la familia pues es tan dañina, ¿no? Y tan trágica quizá para los chicos, ¿no? Dicen, no es lo mismo también generar en sí que generar fuera de sí. O sea, el hombre genera la vida fuera de sí, ¿no? Deposita su semen fuera de sí, ¿no? Mientras que la mujer se hace el espacio que acoge la vida, ¿no? Se hace la casa, y esa es la tercera diferencia, ¿no? Dice, no es lo mismo hacer el amor dentro de sí que fuera de sí, ¿no? Es una modalidad relacional distinta. Esto no es para ellos un hecho biológico, es algo que si habla profundamente de mi cuerpo, habla profundamente de mi identidad como hombre o como mujer, ¿no? Porque esa dinámica, quizás estoy añadiendo con respecto a lo que ella dice, pero es para hacerlo más práctico. La dinámica sexual es muy distinta en el hombre y la mujer, ¿no? En el hombre la dinámica sexual lo lleva a salir de sí para ser recibido por el cuerpo de la mujer, mientras que la dinámica sexual en la mujer le lleva a coger, a lubrificar, a dilatar para recibir al otro, ¿no? Entonces, ella dice, esto no son cuestiones simplemente biológicas, son modalidades relacionales, ¿no? Edith Stein decía que la receptividad es la característica fundamental de la mujer, ¿no? Y ante esto han protestado justamente muchas feministas porque se ha visto la receptividad como algo pasivo, como algo de menor categoría, ¿no? El hombre activo, la mujer pasiva, no. En concreto, la dinámica sexual son activos y pasivos los dos, ¿no? Que no quiere decir, porque la receptividad es una forma muy fuerte de acción, ¿no? Es una forma muy, muy decidida y muy involucradora, ya no sé si hablo italiano o español, de acción, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para abrirles el apetito y para hacerles ver cómo estas mujeres
hacen una reflexión que no se había hecho hasta entonces, ¿no? Porque, como les decía, hasta entonces la filosofía se había preocupado muy poco del hecho de por qué éramos hombres y mujeres, y la mujer había sido simplemente concebida como un hombre defectuoso, ¿no? Así era. Mientras que Julia Kristeva, también hija de Lacan, bueno, hija en el sentido intelectual de Lacan, de Freud y así, hace una distinción entre el orden simbólico y el orden semiótico, ¿no? Bueno, ella es bastante revolucionaria, bastante marxista, ¿no? Pero dice que el orden semiótico es el estado del desarrollo psíquico que se da en el niño cuando está percibiendo el mundo a través del cuerpo de la madre, ¿no? Es decir, a ver, nuestro primer contacto con el mundo no pasa a través de la conciencia reflexiva, es un contacto corpóreo, es el contacto que hay, hace algunas reflexiones sobre la gestación preciosas, el contacto que se da entre el niño y la madre que lo gesta es un contacto lleno de comunicación, ¿no? De hecho, esa comunicación sin palabras, esa comunicación sin reflexión no conceptual, va a ser fundamental para la formación de la identidad afectiva del niño, ¿no? De hecho, pues se ve, ¿no?, que muchas heridas afectivas a veces tienen su origen en el embarazo, ¿no? Entonces, dice, ese tipo de relación con el mundo es el orden semiótico, que es antes del simbólico, que es el ámbito reflexivo, ¿no? Entonces están los dos órdenes, el reflexivo, el de la conciencia, el simbólico, pero a la base está el semiótico, y el semiótico es el que se da en el seno de la madre, ¿no? Entonces, ella habla de una revolución porque dice, lo semiótico, el que las mujeres entren en contacto con esto que es su fuerza, presenta la posibilidad de una subversión radical del orden simbólico, ¿no? Bueno, más allá de los tonos revolucionarios, la reflexión que hace sobre el tipo de comunicación que se da en la maternidad, lo que eso significa para el cuerpo de la mujer, para la identidad de la mujer, para concebir la relación de una manera distinta, es muy necesario, ¿no? O sea, estas mujeres, a partir de una reflexión sobre el ser mujer, ponen en tela de juicio algunos conceptos que habían preponderado en el ámbito de la antropología y que no se habían cuestionado, ¿no? Ella dice, a ver, habría que replantear el tema de, por ejemplo, la relación si se mira el cuerpo de la madre, ¿no? Porque es un tipo de relación muy particular, ¿no? Ahí hay una... o sea, cohabitan manteniendo una distancia, hay una reciprocidad, entonces cuestionan, digamos, algunas categorías que quizás habían sido demasiado asexuales y entonces enriquecen, que no quiere decir que no tengan después pues algunas conclusiones que yo no comparto, no las quiero presentar como doctoras de la Iglesia, pero como personas que presentan un pensamiento sumamente interesante. Mientras que, ¿cómo van a recoger? Entonces, el feminismo de la diferencia lo que busca es la reflexión sobre la subjetividad femenina y critica, a veces muy duramente, una cultura forjada con categorías masculinas. Antes les puse como un ejemplo muy positivo de las Naciones Unidas esa lucha por buscar el fin de la discriminación con respecto a la mujer. En este ámbito me parece, de lo que yo he estudiado, y he estudiado todas las conferencias del 75 al 95, incluyendo también la del 94 del Cairo, me he leído todo lo que uno se puede leer sobre esas conferencias, entonces no tengo una visión exhaustiva porque me he centrado en el tema de la mujer y la población, no todo lo demás. Pero me parece que las Naciones Unidas no apoyan tanto esta línea de reflexionar en la diferencia y en la subjetividad femenina, no me parece. ¿Por qué? Porque va a haber una distinción muy clara desde México, esto desde el 75, entre el sexo biológico, que no ponen en duda con sus características propias, y su interpretación cultural a través de roles, funciones y características, ¿no? Entonces, hay una distinción y la distinción es justa,
O sea, a mi parecer es justa, no distinguir entre lo que es ser hombre y ser mujer y aquellos roles, funciones y características que muchas veces tienen más de cultural que de natural, aunque en el ser humano naturaleza y cultura no se puedan separar, ¿no? Pero ahí va a haber una distinción que a mi juicio se va a ir convirtiendo poco a poco en una oposición progresiva, ¿no? Entre el sexo biológico y su traducción cultural, ¿no? Entonces, mientras que, ¿por qué digo que no es la misma línea del feminismo de la diferencia? Porque el feminismo de la diferencia va a insistir mucho en la subjetividad femenina. Aquí parece que la diferencia es más cultural, o sea, que otra cosa. Aquí, por ejemplo, bueno, les puse de la CEDAW, el Comité para la Discriminación de toda forma para fin de las odio, el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que es firmada en 1979, es algo así como la Carta de Derechos de las Mujeres, es un documento importante. En el número 5 dice que es del 79, hay que modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias de cualquier otro índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Entonces, aquí creo que es difícil decir si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo. Lo que yo quiero, porque por un lado yo lo aplaudo y por otro lado pondría peros, ¿no?, a esta afirmación, porque me parece que el concepto de fondo, viendo un poco todos los documentos, es como si la diferencia entre hombres y mujeres fuera solo cultural, ¿no? Por eso le digo que es distinto a lo que el feminismo de la diferencia un poco enfatiza. De hecho, en Nairobi parece que asume que es la función procreadora de la mujer la causa histórica de la discriminación. O sea, como si el ser, lo cual es cierto, pero vamos entre comillas, o sea, vamos con puntillas, ¿no? Porque son afirmaciones que banalizando mucho, podríamos decir que tiran el niño con el agua sucia, ¿no? Por banalizar como expresión, ¿no? Dice aquí, estoy en la última parte del párrafo, no existe base fisiológica alguna para considerar que el hogar y la familia son fundamentalmente competencia de la mujer, para desvalorizar el trabajo doméstico, para considerar que la capacidad de la mujer es inferior a la del hombre. Basta con creer que esa base existe para perpetuar la desigualdad. O sea, basta con creer que esa base fisiológica existe para impedir los cambios estructurales y la actitud necesarias para eliminarla, ¿no? Yo aquí me voy adelantando a las conclusiones simplemente para compartirles mi modo de pensar discutible. Yo creo efectivamente que la familia no es competencia de la mujer, es competencia del hombre y de la mujer, definitivamente. O sea, creo que es tan importante la presencia de la mujer como la del hombre, con ritmos y exigencias distintas, o sea, con momentos quizás donde el contacto materno es más fundamental y en otros donde la presencia paterna es clave, o sea, pero no podemos decir, creo a mi juicio, que la familia es más de la mujer que del hombre o más competencia de la mujer que del hombre, ¿no? Y cada familia organizará sus tareas de la manera que le parezca más adecuada. Pero lo que quiero subrayar es que Nairobi pone como en discusión o pone un velo de sospecha o señala que la maternidad es la causa histórica de la discriminación, lo cual es cierto y no lo es. O sea, bueno, no, y al mismo tiempo no podemos negar lo que dicen estas feministas de la diferencia, que la maternidad no es un rasgo accesorio, sino que es algo que forma parte esencialmente de toda mujer, ¿no? Que no quiere decir necesariamente que vaya a tener muchos hijos biológicos, pero bueno. Y bueno, Pekín es toda una lucha a partir de ahí por imponer una visión de género, porque hay muchos modelos de género, no hay una teoría, ni una ideología, ni una visión de género. Yo protesto fuertemente contra eso. Hay muchos modelos de género. Creo que el que se impone en Pekín es el que separa claramente la biología de la cultura, ¿no? Y las opone de alguna manera. Pero bueno, esto solo para decirles que las Naciones Unidas me parece que proponen, que desvalorizan o que no promueven
una reflexión o una consideración de la diferencia entre hombres y mujeres, porque el énfasis, y con eso el énfasis está más puesto en la igualdad, que es necesaria. O sea, no... Bueno, ¿me siguen o están muy cansados? Es que no veo caras. Perfecto. Vale, no veo caras. Bueno, en los años 60, entonces espero que sobrevivan. Vamos bien. Vamos bien, ok. En los años 60 surge también contemporáneo un poquito a esto que hemos llamado el feminismo de la diferencia, lo que podríamos llamar feminismo fuerte, radical, revolucionario, como lo quieran llamar. Aquí hay otra figura emblemática, Simone de Beauvoir, con El segundo sexo, escrito en 1942. Aquí, ¿por qué digo fuerte? Porque buscan un poquito un cambio de categorías. Este feminismo un poco más radical, fíjense lo que dice Simone de Beauvoir, es muy interesante lo que dice, la verdad. Dice, el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. O sea, realmente, ¿no? Y esa frase famosa y a veces repetida un poquito fuera de contexto de que la mujer no nace, se hace, ¿no? Ella es compañera de Sartre, que es una figura muy representativa del existencialismo ateo, y la verdad se coloca un poquito en su mismo ámbito filosófico, ¿no? Entonces la mujer no nace, se hace, ¿no? Y la hace la cultura. De nuevo aquí nos puede recordar a Mary Wollstonecraft. Prácticamente ella había anticipado lo que quizás de alguna manera Simone de Beauvoir dice con otras palabras, ¿no? Y ella dice que mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. Y esto es cierto, o sea, de alguna manera es cierto, ¿no? El punto... perdón, estamos oyendo unos ruidos por ahí, no sé si podrían poner... Sí, por favor, ¿podríamos cerrar los micrófonos? Si es posible, gracias. Gracias. Entonces, dice, mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre, ¿no? Lo cual es cierto. El punto es la segunda frase, que quizás podría ser un poquito más matizable, ¿no? Que el trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa, ¿no? Sí, y depende, ¿no? Y dice, el día en que la mujer pueda amar no con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día será el amor para ella como para el hombre, fuente de vida y no de peligro mortal, ¿no? Y el hombre se define como ser humano y la mujer como femenina. Y cuando ella se comporta como un ser humano, se dice que está imitando al varón. Esto es un poco verdad. O sea, en buen plan, el hombre se define como ser y la mujer como femenina. Entonces, esto ¿qué nos está diciendo? Ella va a ser sumamente crítica con cómo la cultura ha concebido de la mujer, porque la ha mantenido como vinculada y no la permite ser libre, ¿no? Entonces, va a ser muy crítica de aquellas estructuras que, según ella, son un vínculo para la mujer, que van a ser el matrimonio y la familia. Entonces, van a ser mujeres muy críticas contra el matrimonio y la familia, ¿no? Por eso digo que es un feminismo más fuerte, porque ya buscan nuevas categorías, ¿no? Esto quizás no lo habíamos visto en los feminismos anteriores. No aparece en el de la diferencia, aunque sí es verdad que hay mucho lesbianismo y es verdad que hay mucho conflicto con el hombre, pero la maternidad siempre es una cosa valorada. No se ve en el primer feminismo más igualitario. Es algo propio de este tipo de feminismo que he querido llamar como feminismo fuerte, ¿no? Con esto no quiere decir que no tengan verdad parte de estas frases, o de su pensamiento. O sea, no lo estoy juzgando absolutamente como un bloque, pero digo que es algo sin precedentes, ¿no? El hecho de que la maternidad y aquellos rasgos, pues sí, y la familia se vean como el gran peso, ¿no? Aquí hay una figura también muy interesante que es Firestone. Ella escribe un libro, La dialéctica de los sexos, creo que es del 72, me puedo equivocar con las fechas, porque ya les ve que no soy historiadora y soy malísima con las fechas, pero fíjense, esto es vocabulario marxista aplicada a la relación entre hombre y mujer, ¿no? Simplemente leemos la frase y se entiende. Dice, asegurar la eliminación de las clases sociales requiere que la eliminación de la clase sometida, que es la de la mujer, se convierta en revolucionaria y se apodere del control de la reproducción.
Se restituye a la mujer la propiedad del propio cuerpo, así como el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo sea las nuevas tecnologías como las instituciones sociales para el cuidado de los niños, ¿no? Y del mismo modo que la meta final de la revolución socialista no era solamente terminar con el privilegio de una clase económica, sino con la distinción misma de clases, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser, perdón, eso es con B, es que la traduje del italiano, no solo terminar con el privilegio masculino, sino con la misma distinción de sexos, ¿vale? Aquí, ¿ven esta pantalla ahora? ¿Ven esta pantalla nueva, Ana Brisa? Sí, Reading Firestone Today. Sí, les quiero poner a ella hablando. Esto es lo tienen ahí, es un link interesante porque es un link de la época donde una persona está contando la diferencia entre el feminismo que llaman ellos radical y las feministas moderadas. Pero me interesa que escuchemos un momentito a esta mujer. I don't think anything will replace it except sisterhood among women, that there'll be a great alliance. Women will discover each other as human beings. Will they turn to women instead of men then? As friends, as sisters, as rebels, as fighters in a revolution that which they all share. Yes. But if they want more, just answering to their nature as a woman, if they want love. Well, there's nothing to say that the nature of woman, the true nature of woman, needs love any more than any other. We don't know what love is. It's just a phony word. It has no real definition. I think that whole concept has to be thrown out and redefined. It won't be redefined until after the revolution. If you had equality between men and women, you couldn't have marriage. Just like people say, well, couldn't we get rid of the bad things about marriage? Couldn't you have gotten rid of the bad things about slavery and still have slavery? No, I mean, it sounds crazy. What would you substitute? Let's say... What do you substitute for cancer? It's not the same. Well, I think it is. What do you substitute for slavery? People tend to want to live without cancer. I'm not sure that all women would want to live without marriage. Even the moderates within the women's rights movement say that the revolution must certainly include... ¿Ven la pantalla? Esta, ¿verdad? Sí, ya, rechazo matrimonio y maternidad, sí. Vale, bueno, es interesante, son 7 minutos, pero fíjense, o sea, lo dicen muy claro, o sea, hay que, la maternidad es un peso para la mujer, y luego lo vuelvo a decir más claro, dice, yo creo que la maternidad duele, lo dice esta mujer, la maternidad duele, la maternidad es molesta, la maternidad es incómoda. Es el momento de que con la tecnología inventemos una forma de traer los niños al mundo sin que esto grave y pese sobre la mujer, ¿no? Pensad que estamos en el 59, creo que Pincus inventa la píldora anticonceptiva. Entonces, por primera vez se puede separar sexo de vida y la tecnología se ve, es vista por estas mujeres como la puerta para por fin poder tener libertad, ¿no? De tipo sexual. Entonces, esto es como para escucharlo, pero hay un rechazo fuerte, ¿no? Feminismo marxista es un poquito lo mismo, ¿no? Es el mismo vocabulario, no me voy a meter en esto porque se nos está haciendo un poquito tarde. Esta es otra figura interesante, es inglesa. Y también The Longest Revolution es el mismo vocabulario de Firestone y el mismo vocabulario marxista y llaman a la revolución, o sea, dicen, tenemos que revolucionar, tenemos que rebelarnos, ¿no? En la parte final de ese vídeo que les pongo ahí, habla de la necesidad de una revolución y de que las mujeres se unan, ¿no? Tiene mucho de génesis o de ADN marxista, ¿no? Este tipo de feminismo. Bueno, y llegamos, por fin, a un feminismo más contemporáneo, más reciente, que yo llamaría deconstruccionista, ¿no? Es un feminismo que quizás tomando elementos que de alguna manera estaban ya anunciados o propuestos en otros feminismos, se convierte en una crítica radical de todo el sistema, ¿no? En una búsqueda de un nuevo orden. Y digo que toma elementos de otros feminismos porque habíamos visto en el feminismo de la diferencia una fuerte crítica a una cultura que está pensada con categorías masculinas. Hemos visto ahora en el feminismo un poquito más marxista, más revolucionario, el deseo de una contestación total del sistema. Y este feminismo deconstruccionista con una influencia filosófica fuerte de Foucault y de otros autores postestructuralistas, defienden o sostienen que hay una relación entre
razón, sujeto y dominio. O sea, ¿qué quiero decir? Que la sociedad como la conocemos, que la cultura como la conocemos, ha sido no solo pensada por hombres, o sea, sino pensada por la razón masculina. Y que esa razón masculina y esa idea de sujeto masculino no es más que vehículo de dominio, ¿no? Aquí hay mucha influencia de otros autores, que es la escuela de Frankfurt, ¿no? Ellos asocian la razón, el concepto, al principio del dominio. Dicen que la sociedad ha sido construida sobre la sumisión, sobre el dominio, y la razón y la idea de identidad son un poquito los vehículos, ¿no? Entonces, ellas proponen contestan, digamos, el sistema de manera global, ¿no? Entonces es un feminismo de construccionismo crítico. Aquí no quiero decir que esta manifestación que todas conocerán del violador eres tú sea parte de esto, pero sí quiero decir que la crítica al patriarcado entendida como el sistema prevalente, porque también igual que tenemos que definir feminismo, tenemos que definir patriarcado, ¿no? Si por patriarcado se entiende un modelo donde el hombre es el macho y domina, pues todos estamos contra el patriarcado. Cuando este tipo de feminismo habla del patriarcado, quizás mete mucho más dentro del patriarcado, o sea, entiende la sociedad tal y como la conocemos ahora, o sea, la razón, el sujeto, todo, o sea, es una manera más global, no, estamos hablando del patriarcado como la cultura hasta ahora imperante, donde hay muchos elementos, es una visión que supera la relación entre hombre y mujer, ¿no? Lo cual puede ser abrazable en algunos aspectos y muy crítica en otros. Hay una crítica fuerte al patriarcado y una crítica fuertísima a la virilidad. Todos creo que conocen. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni... Yo creo que todos lo conocen, es solo una muestra, de nuevo, no lo quiero colocar así de manera como una forma de feminismo, de construccionista, hablo más bien de una sensibilidad sumamente crítica que pone en tela de juicio un poquito todo y hay un ataque fuerte contra la virilidad. Definitivamente, creo que hay que denunciar la virilidad abusadora y dominadora. Aquí, de nuevo, en este tipo de feminismo, se meten dentro de la virilidad todo. O sea, el ser hombre es el problema, ¿no? Hay en algunas feministas que dicen toda la violencia es sexuada. O sea, toda la violencia es sexuada. Son afirmaciones quizás un poquito duras. Se nos está yendo el tiempo, entonces yo voy a algunas preguntas para reflexión, ¿no? y que darían para un debate que quizás no vamos a tener espacio para tener. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué aspectos valoramos más de cada feminismo? ¿Y qué faltaría a cada tipo de feminismo, ¿no? Como les decía, yo creo que estamos en un momento donde es necesario hacer síntesis, donde es necesario tener una mirada crítica, pero que a la vez interpelar y que se deje cuestionar por las preguntas, ¿no? Y por eso nos podríamos preguntar qué tipo de feminismo nos pide nuestro momento histórico. De nuevo, creo que hay algún micrófono abierto. Si pueden, ¿qué tipo de feminismo nos pide nuestro momento histórico, ¿no? Creo que, o sea, cada momento ha traído unas preguntas y un tipo de respuestas. Hoy
¿qué es necesario? Con la crisis de virilidad que estamos viviendo, con la crisis de paternidad que estamos viviendo, con la crisis de los abusos sexuales y de feminicidios que estamos viviendo. ¿Qué tipo de feminismo? Y si me permiten en este ámbito diría, ¿cuál es un feminismo que inspirado en los valores del Evangelio, inspirado en el plan que Dios tiene para el hombre y la mujer, es capaz de cuestionar aquellas estructuras y aquellos valores que no son evangélicos, ¿no? Porque el Evangelio tiene que tener consecuencias sociales. Eso lo dice la Evangelii Gaudium. El Papa se queja, ¿no?, de que el Evangelio no interpele y no cambie las estructuras que son injustas. Y una sociedad que tolera el abuso sexual y una sociedad que tolera, pues una sociedad que necesita ser reevangelizada, ¿no? Pero reevangelizada con la violencia, con la rabia y con el odio, o evangelizada desde el respeto, desde la acogida, desde la asertividad y la defensa y el valor, pero quizás desde el diálogo también, ¿no? Entonces, digo, estos son así como simplemente pistas. ¿Qué conclusiones sacamos para nuestra vida y para nuestro trabajo, ¿no? Este encuentro se llamaba Diálogos. Sería muy interesante tener ahora mucho tiempo para diálogo. Yo os lo dejo, estas preguntas, para que dialoguéis por lo menos con alguien, ¿no? Para que esto no sea simplemente un encuentro que se queda con una serie de contenidos intelectuales, sino que quizás nos interpela y nos obliga a ponernos en camino, porque yo creo que hoy en día es muy necesaria, y con esto concluyo, lo que el Papa decía en octubre, creo que del 2018, hablando a la Academia Pontificia para la Vida, decía: hoy es necesario, no hablaba de un nuevo feminismo, se lo añado yo, pero dices, hoy es necesaria una nueva cultura de la alianza entre hombre y mujer, ¿no? Una cultura que sea capaz de tomar en sus manos las riendas del mundo y traducirse en el ámbito económico, político, social, científico, etcétera, ¿no? Porque quizás esa alianza no la hemos visto, ¿no? Hemos visto quizás un paradigma machista, después un paradigma feminista que excluye al hombre, feminista en el sentido más radical, después feminismos más, pero no hemos sido capaces de generar una cultura donde hombre y mujer en su diferencia se respeten, se acojan y se tomen de la mano para hablar y construir una cultura, ¿no? Entonces, yo con esto termino, pues, Brisa, no sé. Muchísimas gracias. Aprovechando que todavía tenemos unos minutitos, sí que hay algunas preguntas que al menos quisiera leer y bueno, de antemano pido una disculpa si no nos da tiempo de contestar o de comentar todas, pero sí querría al menos las primeras que fueron surgiendo. Aquí de Alberto Serrano, ¿qué tanta influencia tuvo y o tiene la organización IPPF, que es International Planned Parenthood Federation, en la ONU? Pues según María Elósegui, muchos conceptos introducidos en los documentos de la ONU aparecieron antes en los documentos de la Federación Internacional de Planificación Familiar, por sus siglas en español. Por aquí, de hecho, alguien le contesta, influye mucho, también es porque en las discusiones de la federación llega muy preparada y con una agenda clara. No sé si tú tengas alguna opinión al respecto, Marta. La verdad es que no me atrevo a pronunciarme sobre eso, porque yo he estudiado los documentos y todo lo que dicen los países, pero como no he participado y tampoco he hecho una investigación más de todo el lobbying que hay detrás, sé que en ese contexto hay mucho lobbying de todo tipo, ¿no? Para un lado y para el otro, pero no me atrevería a dar un juicio sobre la mayor o menor influencia. O sea, no sería científico por mi parte, no lo sé, no lo he estudiado. Correcto. Aquí Alejandra Planker, ¿es una salida hablar de feminismo cristiano? ¿No sería como subordinarse a un movimiento que de cristiano no tiene mucho de compatible? No me gusta hablar de feminismo cristiano, o sea, como tampoco me gustaría hablar de política cristiana, en el sentido que
el cristiano, o sea, el evangelio inspira muchas visiones, ¿no? Pero no se encuadra, creo, en un partido político y tampoco... Entonces, feminismo cristiano a veces quizás lo puedo utilizar como expresión, no es exactamente lo que quiero decir. Yo sí creo que hay un feminismo que es muy compatible con el evangelio y de hecho que nace a veces del evangelio, en el sentido de que Jesucristo fue el primero que rompió todos los esquemas posibles de relación con las mujeres. Y que si somos consecuentes con la visión antropológica que tiene la Iglesia sobre la relación entre hombre y mujer, eso tiene consecuencias sociales, ¿no? Entonces, yo sí creo que es posible hablar de un feminismo que es muy compatible con el cristianismo y de hecho ha habido, pues en los últimos, sobre todo desde el concilio, pero ya desde antes, Juan XXIII habló de la cuestión de la mujer como uno de los signos de nuestros tiempos, ¿no? Y desde Pablo VI siguió con mucha atención el Año Internacional de la Mujer en el 75. Él mismo puso en marcha una comisión que trabajó entre el 74 y el 76, creo, sobre la situación de la mujer en la Iglesia, porque se daban cuenta de que era el Concilio Vaticano II en distintos momentos, dice, es el momento en que la mujer tiene se le han abierto las puertas en el campo de la cultura y eso lo aplaudimos. En algunos contextos la Iglesia ha sido sostenedora de muchas de las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, yo sí creo que hay muchos tipos de feminismo que son sumamente compatibles con el Evangelio, ¿no? No diría hay un feminismo cristiano, ¿no? Como no diría no hay una política cristiana. Hay políticas que son incompatibles con el Evangelio, pero el Evangelio no se identifica con un partido, creo. No sé si esto responde. Okay. Pero el cristianismo es mucho más, ¿no? Sí, creo que... Sí, de hecho, por aquí contesto con ese sentido. Creo que, como dijo Marta, no es un feminismo, hay muchos feminismos. Sí podría hablarse de un feminismo cristiano. María Elose iba por esa línea y el feminismo, hasta el más radical, reconoce la deuda a grandes pensadoras cristianas como Hildegarda von Bingen o la misma Sor Juana. Sí. Sí, definitivamente. Catarina de Siena, Edith Stein, sí. Sí, claro. De María Cristina Rodríguez, ¿hay algún documento o libro que nos recomiendan para profundizar sobre las corrientes del feminismo y lo que plantean? Es que he estudiado muchísimo a las italianas. Ahora me pillan en frío. Yo he estudiado las divisiones que hacen las mismas feministas, porque son muy interesantes. Adriana del grupo de las de Diotima de Milán tiene, Adriana Restaino tiene algunas publicaciones sobre la historia del feminismo que son interesantes. En el ámbito más católico yo sigo bastante a Blanca Castilla de Cortázar y a Angela Parisi, que creo que son personas que son interesantes. Creo una feminista que es muy feminista pero que es muy interesante es Braidotti, con un libro que se llama Dissonanze, es que perdón, pero pienso en italiano. Sara Braidotti, que es una italiana pero que ha crecido en Holanda, si no me equivoco, y ella explica la historia del feminismo de una manera muy completa, con una perspectiva sumamente... Ella es de las feministas más deconstruccionistas, o sea, que dice que es... Pero a la hora de explicar la historia del feminismo creo que aporta datos muy interesantes, ¿no? Esos son los nombres que así se me vienen... A ver. Muchas gracias, Marta. Por aquí yo siento que el feminismo que necesitamos actualmente es el radical. Yo pienso que el feminismo puede no estar ligado a la Iglesia, pues no es la base de su propósito, sino que siento que debería apoyarse en otros ámbitos. Digo, es que la Iglesia somos cada uno de nosotros, o sea, yo digo, no sé si es misión del Papa promover un feminismo, no sé, pero si la Iglesia somos cada bautizado tenemos que dejarnos interpelar y ver cómo el Evangelio puede hacer un mundo más justo. Un mundo donde cada uno podamos aportar lo que somos de una manera libre y de una manera respetuosa y en la comunión, ¿no? Entonces no sé si diría que es la misión de la Iglesia, pero yo creo que los bautizados no nos podemos sentir extraños de cuestiones que son tan actuales, creo. Esa es mi opinión, quizás porque yo soy un poquito de parte y esta es mi obsesión personal, pero creo que es un tema que nos toca a todos, ¿no? Como creo. Y tiene toda la razón, no sé, es el nombre de que me he dejado todos los feminismos minoritarios, claro que sí.
O sea, las afro, latinoamericano, indígena, por supuesto que sí, toda la razón. Pues teníamos hora y media. Aparte que tampoco soy tan experta en esos temas, o sea, pero sí, me lo he dejado. Y son pensamientos también muy interesantes. Toda la razón. Sí. ¿Dónde podemos encontrar artículos escritos por ti, Marta, sobre feminismo o estudios de género? Buena pregunta. Esperemos que Marta, una vez que defienda la tesis doctoral, la publique. Exacto. Yo publico todo lo que hago un poquito, la verdad, en LinkedIn y en Facebook, como la forma de tener al tanto de lo que voy sacando. Pero es verdad que hasta ahora mismo es poquito. Lo siento mucho. Pero la tesis doctoral espera. Aquí una cosa, entonces, ¿se podría ser católica y feminista al mismo tiempo? O sea, yo me considero, si me dicen, Marta, ¿eres feminista? Yo digo, a ver, hay tantos tipos de feminismo que con algunos me identifico 100% y con otros no. Soy muy católica, soy consagrada, imagínate lo católica que soy. Y soy feminista. Feminista, perdón la banalización, a favor de los hombres. O sea, creo que ahora toca un feminismo que sea capaz de crear puentes, ¿no? Cosa que no logró el feminismo a la diferencia, que no logró el feminismo radical. Creo que ahora no es el momento de hablar entre nosotras ni de atacarnos, sino de educarnos, ¿no? Educarnos. Creo que ahora un gran desafío es la educación para la relación sexuada. Y de eso tenemos que aprender todos. Tienen que aprender los hombres y también tenemos que aprender las mujeres. Entonces, yo me considero una feminista católica, creo. Yo pienso que el feminismo y la iglesia no pueden ir juntos, son pensamientos muy distintos e incluso muy radicales en algunos puntos. Bueno, la iglesia debería tener un feminismo radical, pero pues lo respeto, Paco. Muy bien. De Luli Karam, ¿cómo apoyar al feminismo en la cuestión de defender los derechos de la mujer sin caer en los extremos? Siendo católica hay muchas posturas que no apoyo, pero sin duda estoy a favor de la mujer y sus derechos. Pues esa es la pregunta del millón, la verdad es que hay que ver, defender dónde, defender en el ámbito legal, defender en el ámbito de los medios de comunicación, defender en el ámbito de la opinión pública. O sea, habría que distinguir los ámbitos y ver hasta dónde y dónde está mi radio de acción, ¿no? Yo creo que, o sea, el magisterio del Papa, no solo del Papa Francisco, pero ahora habla del Papa Francisco, está lleno de reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Y en la Amoris Laetitia dice, no me acuerdo ahora mismo del número, dice, yo apoyo el feminismo y yo respeto el feminismo mientras esto no suponga una negación del valor de la maternidad y de la familia. Entonces, el Papa Francisco dice, yo apoyo el feminismo, este tipo de feminismo, ¿no? Y en otros momentos del Evangelii Gaudium dice, no podemos cerrar los ojos ante discriminaciones ante la mujer como son la prostitución, como es la pornografía, como son los abusos y como es la discriminación salarial. O sea, el Papa ha levantado la voz claramente en defensa de los derechos porque la Iglesia... No es la ONU, pero la Iglesia propone el Evangelio y la visión del Evangelio que reconoce la dignidad de todos los seres humanos. Y por tanto, si la mujer es discriminada, la Iglesia levanta la voz y denuncia. Yo eso no lo veo incompatible absolutamente. Me parece, todo lo contrario. Correcto. Bueno, pues salvo algunas cuestiones que además recuerden que hay una segunda charla sobre el papel sobre mujer e iglesia el martes 22 de septiembre, en donde algunas de las cuestiones que están aquí, que creo que son muy sensibles en esta relación de cristianismo y feminismo, las podemos retomar en esa charla que estará 15 días en el mismo horario. Y que compartiremos el link más adelante. Yo agradecerte enormemente, Marta, agradecerle a todos los presentes y reiterarles la invitación para que en 15 días podamos volver a estar juntos para platicar sobre este tema que veo que causa mucho interés, sobre cristianismo y feminismo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, y gracias a todos los presentes. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias.